Vamos a continuar desarrollando los pasos para estimar y calcular las soluciones nutritivas para riego por goteo en fresa. Este es el paso número 3, que consiste en cómo comprender o cómo interpretar los resultados de un análisis de suelo. Tener monitoreado el suelo es importantísimo, es muy importante porque me va a permitir tomar decisiones en cuanto a fertilización, en cuanto al manejo del pH, en cuanto al manejo de la salinidad y otras variables que son muy importantes. El suelo es el sustrato donde se va a desarrollar la fresa y es un componente en el proceso productivo de la fresa por riego por goteo que debemos analizar muy detalladamente. En el caso de cultivos intensivos como es la fresa acolchada en forma de montículos, es necesario tener claro, tener monitoreado cómo está el suelo. Un análisis de suelo es una herramienta de interpretación que me da el laboratorio. Tal como pueden observar acá, este es un análisis de suelo de esta empresa Giterra de Argentina, donde la parte superior me presenta todos los puntos desde el punto de vista numéricos de qué resultados me dio esa muestra de suelo. Acá me presenta gráficamente en forma de barras cómo es el comportamiento gráfico de cada componente o de cada variable que tiene el análisis de suelo, y aquí al lado izquierdo me indica, me pondera o me categoriza cada parámetro y a la vez me hace unas observaciones. Las observaciones son muy generales y en la mayoría de las veces pues el que hace, el que interpreta y el que ve este análisis de suelo pues tiene que tomar en cuenta estas categorizaciones gráficas para tomar decisiones con respecto a ese suelo. En este caso, vean que este suelo tiene un pH de 7-10, es un pH moderadamente alcalino y debemos de analizarlo muy detalladamente. Tiene una capacidad de intercambio catiónico de 19.7, que está en el punto establecido. Tiene un 10% de saturación de potasio, que está muy alto el potasio acá. La saturación del calcio tiene 67%, está en el punto adecuado. El magnesio tiene un 12%, también está en el punto adecuado. La materia orgánica tiene un 2%, que está baja. El nitrógeno total tiene 0.1, entonces está en el punto adecuado, aunque puede 0.105. O sea, y el límite inferior es 0.120, quiere decir que este nitrógeno está un poco bajo. Los nitratos están en el punto adecuado. El fósforo, por el método Bray, tiene 57 partes por millón y aquí me indica que este fósforo está alto. El potasio tiene 793 partes por millón, me indica que está muy alto. El calcio, 2640 partes por millón, también se sale del límite superior, que está alto. El magnesio, 297 partes por millón, también está un poco alto. El azufre tiene 5.6, está bajo. El hierro tiene 82 partes por millón, está muy alto. En el caso del manganeso tiene 36.8, está en el rango. El zinc 3.2, está bajo. El cobre tiene 0.37, está casi en el límite inferior, en el adecuado. El boro tiene 0.9, quiere decir que está bajo el boro. El sodio tiene 48 partes por millón y está en un punto adecuado porque debe ser menor a 250 partes por millón. Y la conductividad eléctrica tiene 0.14. La conductividad eléctrica entre 0 a 1 es la adecuada. Aquí por conductividad eléctrica no tenemos problemas. Si vamos al gráfico, a las barras, pues ahí ya me dicen visualmente cómo está. Si vamos en la categoría muy alto, encontramos el hierro, encontramos el potasio y encontramos el porcentaje de saturación del potasio. Si nos vamos al rango alto, aquí sobresale el magnesio, sobresale el calcio, sobresale el fósforo y también el pH lo tenemos
se nos está saliendo del punto neutro. En la condición adecuada tenemos el sodio, tenemos el manganeso, tenemos los nitratos, tenemos el porcentaje de saturación del magnesio, el porcentaje de saturación del calcio y tenemos la capacidad de intercambio catiónico. En la condición baja, es decir, que nutrientes o variables que están en el rango bajo, tenemos el boro, tenemos el azufre, tenemos los nitratos y tenemos la materia orgánica. En la condición muy bajo, aquí sobresale el zinc. El único que está muy bajo en este análisis del suelo es el zinc. Y como les indicaba, aquí están también categorizados cada variable. Aquí nos pueden presentar algunas sugerencias, pero son sugerencias muy generales y cuando estamos interpretando, pues debemos de tomar decisiones. Por ejemplo, si yo tengo muy alto el hierro y muy alto el potasio, pues yo no le debo aplicar potasio, ni hierro, ni potasio ni hierro a ese cultivo porque lo tengo oferta suficiente en el suelo. Esas son las cosas. Para eso nos sirve un análisis de suelo, para tomar decisiones. Si yo tengo muy alto el potasio, muy alto el hierro, pues yo a ese cultivo no le voy a aplicar esos nutrientes. El laboratorio, para cuantificar y categorizar cada variable, pues ha tomado en cuenta tablas como estas. Por ejemplo, si el fósforo el análisis de fósforo lo hicieron por el método Olsen, pues esta es la categorización que dan. Si el fósforo lo hicieron por el método Bray, estas son las variables para categorizar a ese suelo. Si el fósforo lo hicieron por el método de Carolina del Norte, por el método Melich, igualmente hay unos parámetros. Presento esto para que ustedes sepan de dónde viene la categorización que se hizo de cada nutriente. El potasio igualmente, si se obtuvo por el método Olsen, el análisis en el laboratorio, o por el método acetato de amonio, por el método Bray o por el método Melich, cada método tiene sus respectivos parámetros para categorizar ese suelo de acuerdo a la concentración que me da de cada nutriente. Por supuesto, en función también de la textura que tiene ese suelo. El calcio igualmente, si se hizo por el método acetato de amonio, aquí está la categorización. Si se hizo por Morgan, igual, aquí está la categorización para cada textura de suelo. El magnesio igual, si se hizo por acetato de amonio por Morgan, aquí están los parámetros para categorizar el magnesio. El azufre igual, el aluminio también tiene sus parámetros. El sodio igual, si se utilizó el método acetato de amonio para identificar la concentración de sodio, aquí están también los parámetros para categorizar. Los micronutrientes igual, el laboratorio para decir que el hierro está muy alto fue porque lo llevó a esta tabla y las partes por millón son mayores a 200 partes por millón, por lo tanto lo categorizó en muy alto. El cobre también, si la concentración me da 2.5, quiere decir que este cobre está alto. En el caso del zinc, si el análisis me dice que está entre 2 a 5, pues es un zinc medio. En el caso del manganeso, si me dio menor que 2, pues esto es una concentración muy baja. Entonces, para que el laboratorio me coloque esos parámetros gráficos, pues el sistema tiene que haberse guiado por estas tablas como tal. El pH también, además del agua en el suelo, es importantísimo porque el pH del agua determina la disponibilidad de nutrientes. Esto hay que tenerlo muy claro porque si yo me varía el pH, ya sea al extremo izquierdo que hay la acidez o al extremo derecho que tengo el rango de alcalinidad, pues la absorción de nutrientes no va a ser eficiente. Veamos el caso del nitrógeno. Él empieza a absorberse a partir del 6 hasta 7.5. El fósforo, observen que desde el 6.5 en adelante hasta el 7.5 es que la planta lo puede absorber. El potasio desde el 6.0 y la planta lo puede absorber o está disponible en la alcalinidad. El azufre igualmente, el calcio muy parecido, el magnesio a partir del 6.5 hasta el 8 la planta lo puede absorber, o sea, está disponible. Esto hay que tenerlo claro que
puedo tener concentración de un nutriente en el suelo, pero si no estás disponible por el efecto del pH, pues no hacemos nada. ¿Ok? Entonces el pH es clave para que la planta absorba ese nutriente. El hierro, observen que el hierro está desde el pH 6 hacia atrás. Donde hay alta concentración de hierro, tenemos tendencia a tener suelos ácidos. El manganeso, desde 5.5 aproximadamente hasta el 7. El boro, observen que tiene dos puntos de disponibilidad, desde el 5.5 hasta el 7.5, y luego vuelve a ser disponible a partir del pH 9. El cobre y el zinc desde el pH 5 hasta el pH 7, el molibdeno desde el pH 7 y todo el rango de alcalinidad. Sucede mucho que los productores aplican fertilizante constantemente, pero no han tomado en cuenta el pH, no lo han monitoreado, y lo que se hace es perder dinero, porque el pH se lanza nutrientes al suelo. Esos nutrientes lo que hacen es drenarse a la fuente de agua, pero la planta no los absorbe porque no se hace disponible por problemas del pH. Entonces el pH es un parámetro importantísimo a tomar en cuenta en los análisis de suelo. Aquí hay un resultado de un análisis de suelo, digamos que para fines de este video, donde la textura del suelo me da un 25% de arena, 40% de limo y un 35% de arcilla para una clasificación de franco arcilloso. Tenemos las características del nitrógeno presente en ese suelo. Dice que el carbono orgánico es un 2.18, que está medio. El nitrógeno total por el método Yendall es de 0.26, que está medio. En la relación carbono-nitrógeno 8.10, que es bajo. Y la materia orgánica está media. Aquí este nitrógeno total me da 0.26%. Cuando yo lo llevo a partes por millón, pues tengo que multiplicar ese valor por 10.000 entre 100 para que me dé las partes por millón. Aquí es importante el pH. Observen que este pH está en 5.8, que es una acidez moderada. Para el caso de la fresa es manejable. Igualmente es manejable para la fresa la conductividad eléctrica, que es 0.81 milisiemens por centímetro, que es igual a 0.81 decímen por metro. En concentraciones mayores a 1, pues esos suelos tienen problemas de salinidad. En este caso, como es menor a 1, pues no hay problemas de salinidad. Otro parámetro que vamos a usar en el cálculo de la cantidad de fertilizantes son la cantidad de micronutrientes y de macronutrientes. Observen que aquí tengo 18 partes por millón de fósforo, que está bajo, 0.4 partes por millón de cobre, que está muy bajo, el zinc está bajo, 1.3, el manganeso está medio, 47 partes por millón, el boro 0.4, que está medio, el molibdeno está bajo, el aluminio está medio, que viene expresado en centimol por kilogramo. Igualmente el sodio, que está medio, viene expresado en 0.29 centimol por kilogramo. Para llevar centimol a partes por millón, pues multiplicamos por 2.30 el valor este valor para tener las partes por millón. En el caso de los macronutrientes, pues el fósforo tiene 8 partes por millón, se usó el método Olsen, que es bajo. El potasio 35 partes por millón, que es bajo también. El calcio 33 partes por millón, que también es bajo. El magnesio aparece bajo en este análisis de suelo, y el azufre aparece medio con 3 partes por millón. Estos parámetros los vamos a usar en los cálculos cuando estemos calculando la solución nutritiva para la fresa por riego por goteo. Muchas gracias. Vamos a continuar viendo el resto de pasos para estimar una solución nutritiva en riego por goteo para fresa. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. Los invito a ver en YouTube, en mi canal de Fertisiembra, videos sobre cómo identificar las deficiencias nutricionales en los diferentes cultivos, ya sea a nivel de macronutrientes o de micronutrientes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.